Nos acompaña José María de Viana, experto en servicios públicos, en la querencia, José María, de servicios públicos. Bueno, José María es bastante conocido desde hace muchísimos años, ha ocupado cargos importantes en la administración pública y también en la empresa privada, ¿no? Y en este momento está dedicado a trabajar sobre el tema de servicios públicos, su recuperación, la forma de gerenciarlos, de manejarlos. Gracias, José María, gusto en que estés con nosotros en la mañana de hoy. Un placer estar contigo, Carlos. Bueno, ¿tú crees que en este marco de crisis, bueno, se puede trabajar teóricamente, pero a la hora de ejecutar decisiones, ¿cómo pudiera hacerse en medio de la situación que estamos viviendo? Mira, es un gran aprendizaje para todos los venezolanos. La crisis de los servicios públicos es una dimensión de la pobreza, una dimensión de la miseria que estamos sintiendo. Todos los venezolanos están siendo afectados y entonces entendemos que más allá que solamente un tema económico, la pobreza significa que los servicios públicos funcionen y funcionen muy bien. Y sabes que aquí en América Latina tenemos experiencia, una experiencia que nos dice que ese aprendizaje de que los servicios públicos son muy importantes para la calidad de vida de la gente, pero también para la economía, pasó en otros países que tuvieron crisis terribles, Perú, Colombia, Brasil. Chico, y el aprendizaje es que después de que estas crisis ocurren, tienen una sola cosa buena, que aprendemos a cambiar y aprendemos a hacerlo. Quiero decir, en resumen, que en este momento en América Latina las empresas de servicios públicos son las empresas más exitosas en su desempeño. Algunas de ellas como Empresas Públicas de Medellín, Carlos, que es una empresa municipal de propiedad pública. Es una empresa multilatina que trabaja en 10 países de América Latina, que factura 6.000 millones de dólares, que están demostrando que da servicios públicos en las ciudades pobres de América Latina, porque no dan en ciudades europeas. Hacerlo bien es una cosa que genera mucho valor para la gente, pero además permite el equilibrio económico de las empresas. Ahora fíjate, eso es caso Medellín que tú citas, Medellín. Pero hay otras ciudades también de la América, ¿no? que comienzan a trabajar. Y por ejemplo, ese caso que tanto salpica y contamina a la gerencia pública como es la corrupción, ¿cómo han podido enfrentarlo después de la experiencia que seguramente con antecedentes tenían desde el pasado? Terribles, así es. Mira, justamente lo que ocurrió allí es que las empresas públicas aprendieron de los fraudes del sector privado. Fíjate qué interesante. Es decir, de aquellas tremendas fraudes de Parmalat, de WorldCom, de las grandes empresas multinacionales privadas que tuvieron fraudes internos, generaron en el software de funcionamiento de las grandes corporaciones privadas, pero todas las empresas públicas lo están haciendo. En el caso de Colombia es por ley. Unas cosas que se llaman reglas de gobierno corporativo. ¿Qué significa eso? Precisamente porque son públicas, tienen que tener reglas que permitan que las empresas no se desvíen de sus objetivos, que sean manejadas con pulcritud, que la maneja de los dineros públicos sean con pulcritud. Eso significa, por ejemplo, que las juntas directivas tienen miembros externos. Significa que los dueños, los accionistas no tienen poder absoluto para cambiar la gerencia. Es decir, lo que hace que Empresas Públicas de Medellín, siendo una empresa del municipio de Medellín, es decir, donde el dueño de las acciones es el alcalde de Medellín, que además cambia cada 4 años. El alcalde que viene no puede utilizar esa empresa con fines políticos, porque las reglas de gobierno de esa empresa son similares a las que tienen las grandes empresas privadas. Ahora, ¿qué otros ejemplos al margen de Medellín hay en la América Latina precisamente sobre eso? Y una cosa que me llama mucha atención, ¿cómo trabajar la pulcritud de conciencia? Es decir, ¿cómo trabajar la transparencia? ¿Cómo no dejar que llegue un empleado y que vaya a un privado a darle un servicio particular y no le pida la comisión, que es lo que usualmente ocurre, o el privado pretenda el soborno? Bueno, fíjate, 2 cosas. Primero que... ¿Cómo resistir a eso, no? O sea, ¿cuál es la motivación fundamental? Bueno, me imagino que deben ganar buenos sueldos, que es otro de los elementos también que mancha y contamina. Pero fíjate, 2 cositas. Primero que los casos más sorprendentes son los de las ciudades más feas de América Latina. Sí. Usted va a Barranquilla, usted va a Guayaquil, eran ciudades terriblemente feas porque la pobreza. Usted va ahora y consigue empresas de servicios públicos muy desarrolladas, modernas, que funcionan bien. El caso de la pulcritud no puede basarse en la virtud de las personas.
Es exactamente al revés. Las personas somos por naturaleza pecadoras, Carlos. Somos por naturaleza imperfectos. Vencemos la tentación. Entonces, ¿cómo ocurre? Los procesos hacen que la discrecionalidad de las personas esté restringido. En otras palabras, aunque usted tenga un compadre, no puede contratarlo por el monto que usted quiera, porque las reglas internas hacen que hay muchos ojos mirando. Y usted está siendo vigilado permanentemente y usted tiene responsabilidad. Eso hace que es una vigilia, digamos, de parte de las personas que reciben el servicio, en este caso de la sociedad o del local o regional. Y que se representa, por ejemplo, en el caso de Medellín están presentes los sindicatos. El sindicato antioqueño, esos representantes de las empresas de Medellín son parte de la empresa. ¿No están corrompidos esos sindicatos? No, ese es un sindicato de los empresarios de Medellín, de las empresas más, y bueno, que han entendido que si la empresa no funciona bien, no funciona bien la ciudad. Ahora, ¿cuáles son los temas, digamos, cuáles son en los servicios públicos donde se está viendo la eficiencia en esas ciudades de América Latina? Mira, en el caso de empresa pública, Medellín maneja energía eléctrica, maneja telecomunicaciones locales, maneja agua y maneja recolección de basura. Y últimamente viene entrando en un negocio muy importante que es la distribución de gas doméstico. Es decir, en Colombia la mayor parte de los hogares, más del 90% reciben. Colombia es un país pobre, más pobre que nosotros, reciben gas. Bueno, ahorita nosotros estamos por tubería. Claro, pero tuvimos riqueza en algún momento, ¿eh? Lo importante es que ellos entendieron que uno de los elementos fundamentales para la gente humilde es tener energía en la casa en forma económica, y eso lo hace con ella. Entonces, Empresa Pública Medellín es una empresa multiservicio que ha encontrado además que dando servicio en otros sitios recoge basura en unos sitios, en otros casos distribuye gas. Es decir, se ha especializado en los servicios. Pero lo más importante de Empresa Pública de Medellín, manejar servicios públicos bien en las ciudades modernas de América Latina, con sistemas de subsidio. Hay sistemas cruzados de subsidio, permiten que las empresas sean en equilibrio. Bueno, vamos a abrir un paréntesis, José María, vamos a cumplir con un compromiso de carácter comercial y retornaremos enseguida para continuar conversando con José María de Viana. Bueno, continuamos conversando sobre servicios públicos con el ingeniero José María de Viana. José María, ahora, qué buena recapitulación hiciste, ¿no? Pero en otras ciudades y en Venezuela, que es un desastre el tema de los servicios públicos y se agudiza. O sea, por donde tú volteas hay un problema de servicios públicos y no hay una respuesta. Está la electricidad, el agua, la recolección de basura, el servicio de telefonía. En fin, y pudiéramos, bueno, si entramos ya en el tema de salud, es gravísimo, que también es un servicio público. Entonces, en ese sentido, ¿qué podemos hacer en medio del drama que vivimos? Bueno, primero que hay grupos de expertos trabajando en qué hacer cuando haya que reconstruir el país. Eso es una cosa importante, es decir, nosotros no estamos de vacaciones, estamos trabajando. El mejor talento venezolano está dedicado a pensar qué cosas hacer. Evidentemente llegamos aquí después de un proceso largo de deterioro, pero tenemos que recordar, Carlos, que en algunos servicios públicos éramos ejemplos latinoamericanos. La misma ciudad de Caracas, que está tan adolorida ahora, llegó a tener un hidrocapital. Me da dolor ver, no solamente Caracas, la mayoría de las ciudades del país, estado de declinación y deterioro, evidente. Es cierto, y por eso hay una sensación de miseria importante. Pero te quería comentar el caso de Caracas, porque llegamos a tener un hidrocapital que los caraqueños estábamos orgullosos de ella. Era una empresa que respondía, que en la situación de precios petroleros más bajos... Que nació con el viejo INOS, el Instituto Nacional de Obras Sanitarias. Sí, señor. De una crisis precisamente nació una nueva hidrocapital. Pero fíjate tú que en una época de muy escasos ingresos fiscales, pudimos construir Taguasa es el segundo embalse, pudimos poner una empresa que pasó de ser una empresa muy odiada por los caraqueños, pero llegó a ser una empresa donde todos estamos orgullosos de ella. Es decir, teníamos una electricidad Caracas que era extraordinaria, y quiero recordar que el metro, los muchachos más jóvenes no recuerdan eso. Cuando un turista francés o alemán venía a Caracas, lo llevábamos al metro. Qué limpieza, qué pulcritud, qué orden, ¿no? Era mucho mejor que el metro de París. Qué educación, además. Qué educación, y ahí nos transformamos, porque cuando al caraqueño lo tratan bien, se porta mejor. Pero lo que hay que decir es dos cosas. Una, los servicios públicos fueron construidos con la mejor tecnología del mundo y con la mejor ingeniería del mundo. Eso quiere decir que están
en condiciones deterioradas, están dañados, mal mantenidos, pero fueron diseñados correctamente. Eso es lo que quiere decir que tienen una enorme capacidad de recuperación. ¿Qué quiere decir eso? Que el sistema de agua de Caracas, que funciona tan mal, puede funcionar muy bien si usted repara las cosas que hay que reparar. ¿Qué necesita para eso? Mira, en primer lugar hay que recordar, y es un aprendizaje, las cosas complicadas necesitan talento humano, necesitan conocimiento. Usted no puede manejar cosas complicadas con gente que a lo mejor tiene buena voluntad, pero es muy no ignorante. está preparada. Exacto. Y son personas que no solamente son ignorantes, sino que no preguntan, ¿no? Entonces, usted termina de competir. La necedad como principio. Así es. El enorme valor en un proceso de cambio de un país que tiene los servicios públicos es que los servicios públicos se mejoran más rápido que la economía. Y eso aprendimos en Chile, eso aprendimos en Perú, eso aprendimos en Colombia. Ahora, ¿cómo sembrar? Y disculpa que te interrumpa. ¿Cómo sembrar conciencia? Porque no solamente es tener el talento, tal vez los recursos cuando se puedan obtener, y cómo asumir el compromiso colectivo de cuidar lo que se tiene, ¿no? Porque eso se ha perdido también. A la gente le importa un pepino el metro, la basura, o sea, no hay como un compromiso. Lo más importante es que la dirección política entienda eso. Y te explico por qué. Porque las personas son seguidores de un liderazgo. Las personas de Caracas pagaban los servicios públicos y los cuidaban. Cuando yo te digo que se construyó Taguasa, ¿cómo se construyó Taguasa? Pues con lo que pagaban los vecinos de Caracas, que hoy en día dicen que no pagan, ¿no? Si usted le dice a la gente que tiene un servicio público de calidad, la gente lo va a pagar. En el caso de la dirigencia política, lo más importante es que los políticos están entendiendo que el tema del servicio público es un problema de gobernabilidad. Si usted no resuelve los problemas de transporte público en Caracas, si usted no resuelve el tema del agua y el tema de la electricidad y el tema de las comunicaciones, usted no va a poder gobernar. Entonces, ese proceso de cambio político ya pasó en el caso de Hidrocapital en el año 92. Carlos Andrés Pérez entendió que tenía que haber un cambio. Cuando ese cambio ocurre, lo que ocurrió en Chile, lo que ocurrió en los gobiernos de Perú. Y lo que fue el éxito inicial del proceso de descentralización, eso fue vital. Luego volvió otra vez el centralismo y comenzó el deterioro. Así es. Y entonces, si la dirección política aprende y lee correctamente esto que está ocurriendo, que a pesar de tener la mayor bonanza económica del mundo, los mayores ingresos fiscales del mundo, si usted los malbarata, no hay ninguna obra nueva en agua potable, Carlos, a pesar de que se invirtieron casi 15.000 millones de dólares. Eso quiere decir que nadie sabe dónde están. Bueno, porque cuando usted piensa que es tan rico que puede malgastar, está equivocado. Los recursos siempre serán escasos. Si usted los administra con pulcritud y con transparencia, le van a rendir. Y si usted lo hace eso en los servicios públicos, es una victoria temprana. Desde el punto de vista político, porque lo primero que va a sentir la gente es que los servicios públicos van a mejorar, Carlos, antes que la economía mejore. Bueno, muchísimas gracias, José María, por haber estado reflexionando sobre estos temas, y te renuevo la invitación por una próxima oportunidad, porque son tantas cosas que se pueden decir sobre esto, ¿no? Con mucho gusto y mucho cariño, Carlos. Bueno, José María de Viana nos acompañó en la mañana de hoy en el segmento de la entrevista. Hacemos una pausa, al regreso tendrán arte y espectáculos en Lo Actual.